Soy Amelia, tengo 35 años y hoy enterré a mi esposo, James, en el extranjero. Después de 30 horas sin dormir viajando a casa, envié un mensaje a nuestro grupo de chat familiar. El vuelo aterriza a las 5:06 p.m. ¿Puede alguien recogerme? Mi hermano Troy respondió, estamos ocupados, prueba Uber. Mamá añadió, ¿por qué no lo planeaste mejor? Con dedos temblorosos escribí, no te preocupes, mientras me desplomaba en silencio. No tenía ni idea de que en cuestión de horas mi familia estaría viendo mi tragedia en el noticiero de la noche. Antes de continuar con esta historia, cuéntenme desde dónde la ven en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido abandonado cuando más necesitabas a alguien. Antes de que el dolor reescribiera mi vida por completo, tenía lo que muchos llamarían una vida perfecta. James y yo nos conocimos en segundo año de universidad. Derramó café sobre mi libro de texto de economía, insistió en comprarme uno nuevo y, de alguna manera, convirtió ese desastre en una cita para cenar. Nos casamos después de graduarnos y construimos una hermosa vida juntos en Portland. Trabajé como directora de marketing, mientras James prosperaba como ingeniero de software. Teníamos una acogedora casa de 2 plantas, con un jardín al que dedicaba todo mi corazón cada primavera. James siempre bromeaba diciendo que mis tomates podrían ganar premios en la feria estatal si alguna vez los presentaba. 10 años de matrimonio transcurrieron como un sueño. Viajábamos siempre que podíamos, teníamos noches de juegos con amigos los jueves y ahorrábamos con ahínco para nuestro futuro. James y yo hablábamos de formar una familia pronto. Incluso habíamos convertido la habitación de invitados en una oficina en casa que fácilmente podría convertirse en una guardería cuando llegara el momento. Todo cambió el otoño pasado cuando a James le ofrecieron un contrato de 6 meses con una empresa tecnológica internacional en Singapur. Era la oportunidad de su vida, una que impulsaría enormemente su carrera y nos permitiría vivir juntos en el extranjero. Arreglé un teletrabajo durante 3 meses, planeando dividir nuestro tiempo entre continentes. Estábamos muy emocionados con la aventura que nos esperaba. La noche antes de su partida, tuvimos una cena especial en casa. Todavía recuerdo cada detalle. La música suave de fondo, las velas parpadeantes en la mesa del comedor y la mirada de James cuando me prometió que esta oportunidad haría nuestro futuro aún más brillante. 6 meses volarán, me aseguró, entrelazando sus dedos con los míos, y luego comenzaremos el siguiente capítulo. Nos llamamos por videollamada todos los días durante los 2 primeros meses. Volé a visitarlo durante 3 semanas durante las fiestas y fue como una segunda luna de miel. Singapur era precioso, vibrante y emocionante. James me enseñó la ciudad, me presentó a sus compañeros de trabajo y exploramos las islas vecinas los fines de semana. Todo parecía perfecto. Incluso empezamos a hablar seriamente de tener un bebé cuando terminara su contrato. Entonces llegó la llamada que me destrozó el mundo. Estaba de vuelta en Portland cuando James se quejó de un fuerte dolor de cabeza durante nuestra videollamada matutina. Probablemente solo estrés, dijo, mientras se masajeaba las sienes. Se acercaba la fecha límite de un proyecto importante. 8 horas después, su compañero de trabajo llamó desde el teléfono de James. Mi marido se había desmayado durante una reunión y lo habían llevado de urgencia al hospital. Reservé el primer vuelo disponible, pero para cuando llegué, 26 horas después, James ya estaba en coma. Un aneurisma cerebral, me explicaron los médicos. Le realizaron una cirugía de emergencia, pero el daño fue catastrófico. Durante 5 días me senté junto a su cama de hospital, tomándole la mano, hablándole, rezando por un milagro que nunca llegó. James nunca recuperó la conciencia. Solo tenía 37 años. La pesadilla de lidiar sola con un sistema hospitalario extranjero era abrumadora. Cada formulario era confuso. Cada conversación se forzaba a través de aplicaciones de traducción o intérpretes hospitalarios agobiados. Llamaba a mi familia a diario, desesperada por apoyo emocional, pero nuestras conversaciones eran breves. «Estamos orando por ti»,
decían antes de explicarme por qué tenían que colgar el teléfono rápidamente. Mi madre me preguntó si había pensado en contratar un seguro de viaje. Mi hermano Troy me sugirió que contratara un servicio local para que se encargara de todo y pudiera volver a casa antes, pero no podía dejar a James. No así. No en un país donde solo conocía a sus compañeros de trabajo. Me quedé y me encargué de todo yo misma. El papeleo de su certificado de defunción me llevó 3 días completos e innumerables visitas a la oficina. Organizar un entierro en Singapur, dado que el transporte de su cuerpo a casa era prohibitivamente caro, requirió lidiar con costumbres y tradiciones desconocidas. El funeral fue pequeño. Solo participaron algunos de sus compañeros de trabajo, algunos expatriados con los que había entablado amistad y yo. Sin familia, sin amigos de toda la vida. Mis padres dijeron que el vuelo era demasiado caro con tan poca antelación. Mi hermano tenía obligaciones laborales importantes. Estuve sola mientras bajaban a mi esposo a la tumba, a un mundo de distancia de todos nuestros seres queridos. La presión financiera era abrumadora. Nuestro seguro cubría algunos gastos, pero las pólizas internacionales tenían limitaciones que nunca pensé en considerar antes de que ocurriera la tragedia. Agoté nuestros ahorros y agoté las tarjetas de crédito para pagarlo todo. Durante todo el proceso, mantuve al tanto a mi familia, esperando que alguien ofreciera algo más que breves condolencias o sugerencias prácticas. Mirando hacia atrás, no debería haberme sorprendido por su respuesta a mi mensaje de texto en el aeropuerto. Mi familia siempre había actuado así. Cuando me gradué de la preparatoria como validadora, mis padres asistieron, pero se fueron inmediatamente después de mi discurso para llevar a mi hermano a su partido de béisbol. En mi graduación de la universidad, llegaron tarde y se fueron temprano. Incluso en mi boda, mi madre pasó más tiempo preocupada por Troy, trayendo a la novia equivocada, que celebrando mi matrimonio. Me había pasado la vida entera adaptándome a sus prioridades, justificando su comportamiento y diciéndome que la familia simplemente tenía diferentes maneras de demostrar amor. Ahora, de pie ante la tumba de mi esposo al otro lado del mundo, finalmente comprendí que algunas personas simplemente no tienen la capacidad de poner a los demás primero, ni siquiera en momentos de necesidad desesperada. Después del funeral, comenzó una nueva pesadilla. La burocracia singapurense exigía múltiples copias certificadas de los certificados de defunción, cada una de las cuales debía ser autenticada en diferentes oficinas gubernamentales repartidas por la ciudad. Pasé 3 días yendo y viniendo de un edificio a otro bajo el calor tropical, haciendo filas interminables e intentando explicar mi situación con palabras entrecortadas por el dolor. Cada noche me desplomaba en nuestro apartamento alquilado, rodeada de la ropa de James que aún olía a él. En mi última mañana en Singapur, visité la tumba de James por última vez. El cementerio estaba tranquilo al amanecer, con pájaros cantando en los frondosos árboles. Coloqué flores frescas junto a su sencilla lápida y me senté en la hierba húmeda, contándole todo lo que traía a casa, sus libros favoritos, el reloj que le había regalado por nuestro 5º aniversario, la colección de conchas que habíamos reunido durante nuestros viajes de fin de semana a playas cercanas. «Te mantendré vivo en mi corazón», susurré, presionando la palma de la mano contra el frío mármol, «todos los días del resto de mi vida». Mi viaje a casa se prolongó durante más de 30 horas. Primero, un retraso de 6 horas en Singapur debido a problemas mecánicos. Luego, una conexión perdida en Tokio que me obligó a pasar la noche en un hotel del aeropuerto. El último tramo incluyó turbulencias tan fuertes que los auxiliares de vuelo permanecieron sentados durante 2 horas. Para cuando iniciamos el descenso hacia Portland, llevaba viajando más de un día seguido, apenas había comido y me dejaba llevar por el dolor y la determinación. Durante esas interminables horas de viaje, mi mente volvía una y otra vez a recuerdos de la infancia, viendo patrones que antes había excusado. Cuando tenía 8 años, me rompí el brazo al caerme de la casa del árbol del patio trasero.
Mis padres me llevaron a urgencias, pero me dejaron con un vecino esperando mientras llevaban a Troy a su partido de fútbol del campeonato. No se lo puede perder, explicó mi madre. Todo el equipo cuenta con él. Cuando obtuve una beca para la universidad de mis sueños, la primera pregunta de mi padre fue si les costaría algo. Troy tenía campamentos deportivos caros ese verano, me recordó. La universidad fue mi decisión, así que yo debía encargarme de las finanzas. Trabajaba en 2 empleos entre clases mientras Troy asistía a una universidad fuera del estado financiada completamente por nuestros padres. Indy 8. El día de mi boda, mi madre criticó mi vestido por ser poco práctico y mi padre se quejó del precio del modesto lugar. Troy llegó 1 hora tarde a la ceremonia. James había notado su comportamiento, pero me animó amablemente a centrarme en nuestra felicidad. No podemos cambiarlos, dijo, pero podemos elegir cuánto poder tienen sobre nuestra alegría. Durante los preparativos del funeral en Singapur, había llamado a casa casi a diario. La mayoría de las llamadas iban al buzón de voz. Cuando alguien contestaba, las conversaciones eran breves y se centraban en cuándo volvería en lugar de cómo lo estaba afrontando. Mi madre sugirió que estaba dándole vueltas a mi dolor al quedarme al funeral, en lugar de simplemente incinerar a James inmediatamente. Troy me preguntó si James tenía seguro de vida antes, expresando su preocupación por una presentación de trabajo que le costaba mucho. A pesar de esta historia, una parte irracional de mí creía que esta tragedia, el peor momento de mi vida, finalmente despertaría la compasión que siempre había anhelado de mi familia. Seguramente reconocerían la magnitud de mi pérdida y responderían con el apoyo que necesitaba desesperadamente. 3 días antes de mi último vuelo a casa, envié un mensaje a nuestro grupo de chat familiar con los detalles de mi itinerario. Las respuestas fueron mínimas, emojis de aprobación de mis padres y de Troy preguntándome si llevaba algún recuerdo. Aclaré mi hora de llegada 2 veces más antes de abordar mi último vuelo, con la esperanza de que alguien se ofreciera a recogerme en el aeropuerto. Nadie lo hizo, pero hice un último intento al aterrizar en suelo estadounidense. Mis hermanos estamos ocupados, inténtenlo. Uber fue como un golpe físico. Mis madres, ¿por qué no lo planearon mejor? Me hicieron cuestionar si alguna vez les había importado de verdad. En ese momento, sentada en un asiento de avión estrecho, rodeada de pasajeros ansiosos por desembarcar, me hice una promesa silenciosa a James y a mí misma. Este sería la última vez esperé agua de un pozo vacío. El aeropuerto internacional de Portland bullía de actividad vespertina mientras pasaba por la aduana. La luz fluorescente me lastimaba los ojos después de tantas noches sin dormir, y cada anuncio por megafonía me hacía estremecer. Recorrí la abarrotada terminal en piloto automático, con el cuerpo presente, mientras mi mente permanecía a miles de kilómetros de distancia, junto a James. Me quedé en la recogida de equipaje, observando las maletas circulares sin fin en la cinta transportadora. Las mías eran fáciles de identificar, una maleta negra grande con mi ropa y otras 2 llenas de las pertenencias de James. Las cosas que no soportaba dejar atrás. Su suéter favorito, el diario de cuero que le había regalado la Navidad pasada, álbumes de fotos, la taza de café que usaba cada mañana, fragmentos de nuestra vida juntos que ahora representaban todo lo que me quedaba de él. Mi teléfono vibró con otro mensaje en el chat familiar. Lo abrí esperando que alguien lo hubiera reconsiderado. Troy, en serio, hermana, no podemos reorganizar nuestros horarios a última hora. Para eso existe la planificación. Mamá, tu padre y yo cenamos con los Henderson esta noche. Confirmamos nuestra asistencia hace semanas. Papá, el pronóstico dice, llueve más tarde. Conduce con cuidado al llegar a casa. Me quedé mirando la pantalla, con una sensación de vacío familiar extendiéndose por mi pecho. Ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba o si había llegado bien. Ningún reconocimiento por lo que acababa de pasar. Escribí un simple, no se preocupe, lo entiendo.
Y aunque no entendía en absoluto cómo podían los planes para cenar o las obligaciones sociales superar la necesidad de apoyar a tu hija que acaba de enterrar a su marido sola, el peso de las maletas me hizo tambalear mientras las subía a un carrito. Las pertenencias de James de repente se sintieron increíblemente pesadas, tanto física como emocionalmente. Mientras me esforzaba por salir, una de las ruedas del carrito se atascó, haciendo que la maleta de arriba se estrellara contra el suelo. Se abrió de golpe, esparciendo la ropa de James por el pulido suelo del aeropuerto. Caí de rodillas, recogiendo frenéticamente sus pertenencias mientras las lágrimas me nublaban la vista. Un suéter azul, sus zapatillas favoritas para correr, la corbata que usaba para las cenas elegantes. Cada cosa que tocaba desataba nuevas oleadas de dolor. «Déjeme ayudarla, señora». Un empleado del aeropuerto se arrodilló a mi lado. Me miró, recogiendo con cuidado objetos dispersos. Su etiqueta decía «Gloria». Tenía ojos amables con arrugas en las comisuras. «¿Estás bien?» La simple pregunta me hizo llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si estaba bien? No cuánto tardaría en recuperarme ni qué pasos prácticos debía dar, sino simplemente si estaba bien. «Mi esposo murió», susurré. «Lo acabo de enterrar en Singapur». La expresión de Gloria se suavizó con genuina compasión. Me ayudó a rehacer la maleta en silencio y luego me acompañó personalmente a la zona de recogida de viajes compartidos. «¿Viene alguien por ti?», preguntó. Negué con la cabeza. «Número. Mi familia está ocupada». Su ceño fruncido lo decía todo, pero no dijo nada. En cambio, esperó conmigo hasta que llegó el coche compartido, me ayudó a cargar el equipaje y me apretó la mano antes de subir. «Cuídate», dijo. Fue más consuelo del que me había ofrecido mi propia familia. El coche compartido costó $78 debido al precio de la hora punta. El conductor y un hombre mayor llamado Paul conversaron amablemente mientras abríamos paso entre el tráfico denso. Cuando me preguntó por mi viaje, respondí vagamente, temerosa de desmoronarme si decía la verdad en voz alta. Pareció percibir mi angustia y puso música suave, señalando ocasionalmente los cambios que había habido en la ciudad en los últimos meses. Después de casi una hora, llegamos a la entrada de mi casa. La casa estaba exactamente igual que la había dejado, pero completamente diferente. James nunca volvería a abrir esa puerta, nunca más entraría en esta entrada, nunca más se quejaría del arce que dejaba caer semillas que obstruían las canaletas. Paul me ayudó a llevar mi equipaje al porche. Al dejar la última maleta, dudó. «¿Está segura de que está bien, señorita?» «Pareces estar bien, como si pudieras necesitar a alguien». Le aseguré que estaba bien, le di una generosa propina y vi cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo antes de buscar torpemente las llaves de casa. La puerta se abrió de golpe para revelar un interior frío y oscuro. Le había pedido a mi madre que ajustara el termostato el día antes de mi llegada. Al parecer, se le había olvidado. Dentro, me recibió un aire viciado. El correo se desbordaba de la cesta junto a la puerta. Otra tarea que mi familia había prometido encargarse, pero que claramente ignoró. El refrigerador solo contenía condimentos caducados y un recipiente mohoso de algo inidentificable. Mi hermano me había asegurado que abastecería las necesidades básicas antes de mi regreso. Demasiado agotada para ocuparme de nada, me arrastré escaleras arriba hasta nuestro dormitorio. No soportaba dormir en nuestra cama. Así que me acurruqué en el sillón junto a la ventana, todavía con el abrigo puesto porque la casa estaba muy fría. Rodeada de fotografías de tiempos más felices, finalmente me permití derrumbarme por completo. Desperté horas después, desorientada y temblando. La casa estaba en un silencio que nunca antes había estado, cuando James vivía. No se oían pasos en el pasillo, ni el gorgoteo de la cafetera abajo, ni el zumbido desafinado de la ducha, solo vacío y el ocasional crujido de la madera al asentarse. La puerta del armario de James estaba entreabierta, revelando la ropa que había dejado. Mi familia había prometido organizar sus pertenencias para facilitar mi regreso.
Dentro encontré todo intacto, sus zapatos alineados exactamente como los había dejado. Su camisa de franela favorita seguía colgada del gancho donde la había dejado la mañana que se fue a Singapur. Cada prenda exactamente donde había estado 6 meses atrás, preservada como un museo de la vida que una vez tuvimos. Me dejé caer en el suelo del armario, abrazando su camisa, buscando desesperadamente cualquier rastro persistente de su aroma. No había nada, solo algodón limpio y el ligero olor a humedad de un espacio cerrado durante demasiado tiempo. Había llevado pedazos de él a través del océano solo para descubrir que los pedazos que había dejado atrás ya no se parecían a él en absoluto. La mañana llegó con un extraño gorgoteo desde abajo. Agarrotado por dormir en la silla, bajé a investigar. El ruido se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la cocina, y cuando encendí la luz, jadeé horrorizada. El agua brotaba de una gran grieta en el techo, cayendo en cascada por las paredes y encharcándose en el suelo de baldosas. La temperatura en la casa había bajado aún más durante la noche y podía ver mi aliento nublándose frente a mi cara. Chapoteé en 7,5 centímetros de agua helada para llegar al armario de servicios donde estaba la llave de paso principal del agua. La rueda de metal estaba tan fría que me quemó los dedos al forcejear para girarla. Después de varios intentos, el flujo de agua finalmente se detuvo, pero el daño ya era extenso. El agua se había filtrado bajo los pisos de madera del comedor, causando que se doblaran y deformaran. El panel de yeso de la cocina se combaba peligrosamente y goteaba agua de las lámparas, creando una situación eléctrica peligrosa. La tubería debió de congelarse y reventar durante la reciente ola de frío. Si alguien hubiera mantenido la calefacción en casa como prometió, esto nunca habría sucedido. Me quedé en mi cocina inundada, contemplando la destrucción, con una extraña sensación de distanciamiento. Después de todo lo demás, esto casi parecía cómico. Por supuesto, mi regreso a casa incluiría una casa inundada. Afuera, la temperatura bajaba rápidamente a medida que se acercaba otra tormenta invernal. Las noticias locales llevaban días advirtiéndola, según las notificaciones de mi teléfono. Mi familia debía de estar al tanto del pronóstico cuando me sugirieron que condujera con cuidado. Sin embargo, a nadie se le ocurrió asegurarse de que la casa estuviera correctamente acondicionada para el invierno o con calefacción. Llamé a un fontanero de urgencias solo para que me dijeran que tenían problemas de calefacción durante días debido a problemas similares en toda la ciudad. Nosotros esperamos el martes como muy pronto, explicó el operador disculpándose. La tormenta tiene a todos llamando con tuberías rotas. Mi siguiente llamada fue para mi hermano. Troy contestó al cuarto timbre, con la voz distraída. Oye, no puedo hablar ahora mismo. Me estoy preparando para esa cena con los Wilson que mencioné. La casa está inundada, dije secamente. Se reventó una tubería. Hay agua por todas partes y el fontanero no puede venir hasta el martes. ¡Qué fastidio!, respondió Troy, con más voz de enfado que de preocupación. ¿Has probado con otros fontaneros? Quizás podrías consultar la lista de Angie o algo así. Troy, acabo de volver de enterrar a mi marido. Llevo viajando más de un día seguido. No puedo quedarme aquí. Hay agua en las instalaciones eléctricas y no hay calefacción. ¿Podría quedarme contigo hasta que se solucione esto? El silencio que siguió me lo dijo todo antes de que siquiera hablara. La verdad es que esta noche es un mal momento. Lisa y yo tenemos clientes de los Wilson. Llevo meses intentando aterrizar y nuestra habitación de invitados está llena de materiales de manualidades de Lisa ahora mismo. ¿Has llamado a mamá y papá? Colgué la llamada y llamé a mis padres. Mi madre contestó con excusas al instante. Ay, cariño, sabes, normalmente diríamos que sí, pero el club de bridge se reúne aquí mañana y nos hemos pasado todo el día preparándonos. Además, tu padre tiene la espalda resentida. Ahora mismo no podemos atender visitas. ¿Y qué tal un hotel? Deberías tener un seguro para esas cosas. A estas alturas, no había comido en condiciones en más de 24 horas. El dolor de los viajes internacionales y ahora esta crisis me habían dejado físicamente agotada.
Me sentía mareada y con náuseas mientras intentaba recorrer la cocina inundada en busca de algo comestible. La luz se esfumaba amenazantemente a medida que la tormenta afuera se intensificaba. Conseguí encontrar un paquete de galletas rancias en un armario y me las comí mecánicamente mientras estaba de pie en el agua que ya me había empapado los zapatos y los calcetines. Mis extremidades empezaban a entumecerse por el frío, pero no lograba preocuparme lo suficiente como para buscar ropa seca. Todo se sentía distante y sin importancia. En un último intento desesperado por arreglar algo, lo que fuera, decidí revisar el cuadro eléctrico del sótano para ver si al menos conseguía que funcionara la calefacción en una parte de la casa. Las escaleras del sótano estaban resbaladizas por el agua y me agarré con fuerza a la barandilla mientras bajaba. El espacio mohoso estaba parcialmente inundado, con agua que me llegaba a los tobillos. Me dirigí chapoteando hacia el cuadro eléctrico de la pared del fondo, guiándome con la linterna del móvil. Al alcanzar la puerta del cuadro, resbalé en el hormigón húmedo. Caí hacia adelante, con la mano apoyándose instintivamente en la caja metálica. Una fuerte descarga eléctrica me recorrió el brazo, lanzándome hacia atrás. Mi cabeza golpeó algo duro al caer, y por un instante todo se oscureció. Recuperé la conciencia en el sótano, desorientado y temblando violentamente. Sentía un hormigueo doloroso en el brazo derecho por la descarga eléctrica y algo caliente me resbaló por la cara. Al tocarme la sien, mis dedos se ensangrentaron. La caída me había dejado un corte justo encima de la ceja. Al ponerme de pie con dificultad, sentí una oleada de mareo. El sótano parecía inclinarse y girar a mi alrededor mientras me tambaleaba hacia las escaleras. Cada paso requería una concentración inmensa. A mitad de camino tuve que detenerme y sentarme. La vista se me nublaba por los bordes. Para cuando llegué de nuevo a la planta baja, apenas estaba consciente. Me desplomé en el sofá de la sala, incapaz de seguir adelante. La casa se había enfriado aún más y ya no sentía los dedos de las manos ni de los pies. Una parte remota de mi mente reconoció los síntomas de hipotermia, pero no pude reunir la energía para preocuparme. Mientras perdía y recuperaba la conciencia, un pitido agudo atravesó la niebla de mi cerebro. El detector de monóxido de carbono estaba sonando. Algo andaba mal con el sistema de calefacción, quizá dañado por el agua o funcionando mal debido a la tormenta. El gas tóxico llenaba la casa mientras yo yacía incapacitado, sin poder pedir ayuda. Mi teléfono estaba en la mesa de centro a pocos centímetros de mi mano, pero bien podría haber estado a kilómetros de distancia. Mis extremidades se negaron a cooperar y la oscuridad se apoderó de mi visión. En lo que creí que serían mis últimos momentos de conciencia, una extraña calma se apoderó de mí. Si así terminaba, al menos volvería a estar con James. Al menos el dolor cesaría. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento por completo fue el sonido de alguien golpeando la puerta principal y una voz que gritaba. Luego, nada más que oscuridad. Más tarde supe que Diane Foster, mi vecina de enfrente, había notado que salía agua por debajo de mi puerta principal y bajaba por las escaleras del porche. Preocupada, intentó llamar primero y luego vino a investigar. Cuando nadie respondió a sus golpes, pero oyó la alarma de monóxido de carbono sonando dentro, llamó inmediatamente a emergencias. Los bomberos derribaron la puerta y me encontraron inconsciente en el sofá. La casa peligrosamente fría y parcialmente inundada con niveles de monóxido de carbono muy por encima del umbral de seguridad. Según los paramédicos que me trasladaron al Hospital General de Portland, sufría hipotermia moderada, intoxicación por monóxido de carbono, una conmoción cerebral y los efectos de una descarga eléctrica. Unas horas más y habríamos tenido un desenlace muy diferente, según le dijo uno de ellos al médico de urgencias. En el hospital, el equipo médico actuó con rapidez para elevarme la temperatura corporal y administrarme oxígeno para contrarrestar el monóxido de carbono en mi organismo. Limpiaron y cosieron la herida en la sien,
Monitorizaron mi corazón para detectar cualquier arritmia causada por la descarga eléctrica y realizaron pruebas neurológicas para evaluar la gravedad de mi conmoción cerebral. Cuando encontraron mi pasaporte con los sellos recientes de Singapur y vieron mi anillo de bodas, una enfermera compasiva llamada Sarah me preguntó amablemente sobre mi situación. En mi estado de semiconciencia, aparentemente le conté todo. La muerte de James, el funeral en el extranjero, la respuesta de mi familia a mi solicitud de transporte y mi regreso a una casa fría y abandonada. Sarah lo documentó todo en mi historial médico, preocupada por mi falta de apoyo tras el alta. Lo que ninguno de los dos sabía era que un reportero local llamado Michael Chen estaba en el hospital cubriendo las lesiones relacionadas con la tormenta para el noticiero vespertino. Escuchó a un paramédico hablar de mi caso en la sala de descanso, la extraña confluencia de tragedias que llevó a una mujer recién viuda a ser encontrada casi muerta en su propia casa. El interés humano era demasiado convincente como para ignorarlo. Michael entrevistó a Diane, quien compartió que me había visto llegar a casa en un coche compartido la tarde anterior. Parecía agotada, completamente agotada. Diane le dijo a la cámara: «Tenía la intención de ir a recibirla, pero con la tormenta que se avecinaba, me ocupé de preparar mi propia casa. Me siento terrible ahora que sé por lo que estaba pasando sola». También habló con los paramédicos que respondieron a la llamada. Uno de ellos, visiblemente conmovido por la situación, compartió el intercambio de mensajes de texto que había visto en mi teléfono, que aún estaba abierto en el chat familiar cuando me encontraron. «Aquí hay una persona que acaba de perder a su esposo, pidiendo a su familia que la llevara al aeropuerto, y básicamente le dijeron que pidiera un Uber. Luego, llega a una casa que nadie ha revisado. Es simplemente desgarrador». Al anochecer, la historia había llegado a las noticias locales. Una mujer local regresa del funeral de su esposo en el extranjero a una tragedia casi fatal. El informe detallaba cómo enterré a mi esposo en Singapur. Viajé más de 30 horas para regresar a casa. Me negaron el apoyo básico de mis familiares y luego casi muero debido a una emergencia doméstica prevenible. Las redes sociales amplificaron la historia rápidamente. Las capturas de pantalla del intercambio de mensajes compartidas por alguien en el hospital se difundieron entre grupos comunitarios locales y finalmente alcanzaron un alcance más amplio. Plataformas. El contraste entre mi simple petición y las respuestas despectivas de mi familia conmovió profundamente a los espectadores. La etiqueta «No se preocupen» comenzó a ser tendencia local, con personas compartiendo sus propias historias de abandono familiar en momentos de necesidad. Los negocios locales respondieron con ofertas de ayuda. Una empresa de plomería se ofreció a reparar mis tuberías sin costo. Un servicio de restauración se ofreció a encargarse de los daños causados por el agua. Una cadena hotelera ofreció una estancia de cortesía de 2 CE mientras se completaban las reparaciones. La efusión de la comunidad fue abrumadora e inesperada. Esa noche, mientras se transmitían las noticias de las 10 Hill, la noticia con imágenes de vehículos de emergencia afuera de mi casa, mi familia vio su conversación privada transmitida para que todos la vieran. Según la enfermera de noche que estaba en mi habitación del hospital cuando llegaron, mi hermano Troy irrumpió primero. Su rostro estaba pálido. «Acabamos de ver las noticias», tartamudeó. «Parece que los abandonamos». Mi madre lo siguió, ya a la defensiva. «Esto es una completa tergiversación». Se lo dijo a la enfermera antes incluso de reconocerme. No teníamos ni idea de que la casa estuviera en tales condiciones. Amelia sabe que habríamos ayudado si hubiéramos... Entendí la situación. Mi padre permaneció en silencio junto a la puerta, con una expresión indescifrable. Solo cuando la enfermera salió, se acercó a mi cama y preguntó en voz baja: «¿Vas a estar bien?». Era la primera pregunta sincera que me hacían desde la muerte de James.
A los pocos minutos de su llegada, mi teléfono empezó a sonar sin parar con llamadas de familiares y amigos que habían visto las noticias. Mi tía Susan llamó directamente a mi madre para preguntarle por qué nadie había ido al aeropuerto. El jefe de mi padre le envió un mensaje de texto para expresar su preocupación y ofrecer ayuda. La imagen de apoyo cariñoso que la familia mantenía, cuidadosamente cuidada, se estaba desmoronando bajo el escrutinio público. Mientras me dormía y me despertaba, podía oírlos en el pasillo, fuera de mi habitación, discutiendo en voz baja sobre cómo solucionar la situación. Troy insistió en que debían adelantarse a la noticia antes de que dañara su reputación profesional. A mi madre le preocupaba lo que pensaría su club de bridge. Mi padre sugirió que simplemente me trasladaran a su casa una vez que me dieran de alta para demostrarles a todos que se preocupaban por mí. Ni una sola vez en sus conversaciones escuché remordimiento genuino ni preocupación por mi bienestar. Todo se trataba de las apariencias, el control de daños y su propia incomodidad. Incluso en ese momento de crisis, no podían ver más allá de sí mismos. Cuando la trabajadora social del hospital llegó para hablar sobre mi plan de alta, me informó que el apoyo de la comunidad seguía creciendo. Un grupo local de apoyo al duelo se había puesto en contacto para ofrecer servicios de terapia. Un servicio de entrega de comidas había donado 2 semanas de comida preparada. Varios vecinos se habían ofrecido a ayudar con las tareas del hogar durante mi recuperación. «Tienes opciones», me aseguró la trabajadora social. «No tienes que ir con tu familia si no es lo que quieres». Era la primera vez que alguien reconocía que tenía una opción, que no estaba obligada a aceptar ayuda envuelta en obligaciones e intereses personales solo porque viniera de parientes consanguíneos. Mientras mi familia rondaba ansiosamente, esperando implementar su plan de control de daños, cerré los ojos y pensé en James. Siempre me había animado a defenderme con mi familia. «Tu valor no se determina por su capacidad de verlo», decía. Ahora, tumbada en una cama de hospital después de casi morir sola en nuestra casa, finalmente entendí lo que quería decir. Por la mañana, mi condición se había estabilizado lo suficiente como para mantenerme consciente por más tiempo. La habitación del hospital se sentía abarrotada con la presencia de mi familia. Se habían turnado durante la noche, asegurándose de que siempre hubiera alguien visible junto a mi cama, sobre todo cuando el personal del hospital entraba en la habitación. Su actuación fue impecable, pero completamente vacía. Troy estaba sentado revisando su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para preguntarme si necesitaba algo, y luego volviendo a lo que parecía ser un control de daños en las redes sociales. Mi madre ordenaba y reordenaba las pocas cosas en mi mesita de noche, llenando el silencio con comentarios sobre cómo toda esta situación se había exagerado por completo. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, suspirando de vez en cuando y mirando su reloj. Cuando el doctor Reynolds entró para hablar sobre mi condición y el plan de alta, mi madre cambió de inmediato su voz, suavizándose al tocarme el brazo. «Estamos muy agradecidos de que esté bien. La llevaremos a casa con nosotros. Por supuesto, nuestra familia se mantiene unida en los momentos difíciles». El médico asintió profesionalmente mientras revisaba mi historial. Henderson ha sufrido un trauma significativo, tanto físico como emocional. Su recuperación requerirá descanso, una nutrición adecuada y calor. Entorno y mínimo estrés. Me miró directamente a mí, no a mi madre, mientras hablaba. «¿Qué sistema de apoyo tienes, Amelia?» Antes de que pudiera responder, Troy intervino. «Nos tiene a nosotros. Somos su familia. Solo hubo un malentendido sobre su hora de llegada ayer, que los medios de comunicación han distorsionado por completo». El doctor Reynolds mantuvo su profesionalidad. «Ya veo. ¿Habrá alguien disponible para acompañarla continuamente durante las próximas 48 horas? La conmoción cerebral requiere monitoreo y no debe estar sola». «Por supuesto»,
respondió mi madre con suavidad. Ya hemos preparado la habitación de invitados. Puedo reorganizar mi horario para estar en casa. Una enfermera llamada Jessica entró con mi medicación y una bandeja de desayuno. Me había estado cuidando desde temprano en la mañana y había presenciado el cambio en el desempeño de mi familia cada vez que entraba el personal médico. Mientras me revisaba las constantes vitales, preguntó en voz baja: ¿Estás cómoda con este plan, Amelia? Porque hay alternativas si las necesitas. Mi madre endureció las alternativas. Volverá a casa con su familia, donde pertenece. Jessica me miró fijamente, ignorando la interjección de mi madre. La decisión es tuya, dijo simplemente. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La decisión era mía. No lo que haría que mi familia quedara bien, no lo que preservaría su posición social, sino lo que realmente necesitaba. Respiré hondo. Me gustaría saber sobre las alternativas, dije. Mi voz sonó más fuerte que en semanas. La habitación se quedó en silencio. Troy dejó de escribir a mitad del texto. La boca de mi madre se abrió y se cerró sin emitir sonido alguno. Mi padre se apartó de la ventana con el ceño fruncido. Amelia, consiguió decir por fin mi madre, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que hemos hecho, ¿qué has hecho exactamente? La pregunta se me escapó antes de que pudiera reconsiderarla, pero una vez dicha, no pude retractarme. Ni quería. Cuando James se estaba muriendo, estabas demasiado ocupada para venir. Cuando lo enterré sola, dijiste que los vuelos eran demasiado caros. Cuando necesité que me llevaran del aeropuerto después de 30 horas de viaje, me sugeriste Uber. Cuando llamé por la tubería rota, priorizaste el club de bridge y las cenas de negocios. Mi voz se mantuvo tranquila, objetiva, en lugar de acusatoria. Así que, por favor, dime qué has hecho que te da derecho a controlar mi recuperación ahora que la gente está mirando. Troy se levantó bruscamente. Eso es completamente injusto. No sabíamos la gravedad de la situación. No preguntaste, interrumpí. Ni una sola vez ninguno de ustedes preguntó cómo estaba realmente. Ni una sola vez me ofreciste ayuda genuina sin excusas. No necesitabas verme en las noticias para saber que estaba de duelo y sola. Decidiste no verlo. El rostro de mi madre se sonrojó de indignación. Siempre te hemos apoyado, Amelia. Quizás no exactamente como querías, pero las familias no pueden dejarlo todo por cada crisis. Tus expectativas son simplemente irreales. Necesitar que me lleven del aeropuerto después de enterrar a mi esposo es una expectativa irreal, pregunté en voz baja. Esperar que alguien hubiera comprobado que la calefacción funcionaba en mi casa durante el invierno era pedir demasiado. Somos gente ocupada, insistió Troy. No se nos puede esperar que recordemos cada pequeño detalle. Cada pequeño detalle, repetí, dejando las palabras flotando en el aire, como si tu hermana recién viuda pudiera morir de frío en su propia casa. Mi padre finalmente habló con voz apagada. Amelia, entendemos que estés triste. El dolor puede hacer que la gente diga cosas que no siente. Cuando piensas con más claridad, pienso con más claridad que en años. La interrumpí. Por primera vez, veo nuestra dinámica familiar sin excusas. Veo que me he pasado la vida aceptando pequeñas atenciones y convenciéndome de que era un festín. Jessica se había quedado en la habitación, organizando mi medicación en silencio. Su presencia, de alguna manera, me dio fuerzas para continuar. No los odio, dije, mirándolos a cada uno por separado. Ni siquiera los culpo por ser quienes son, pero ya no fingiré que pueden darme lo que necesito ahora mismo, ni que lo harían incluso si pudieran. ¿Qué dicen?, exigió mi madre. Prefieren quedarse con desconocidos que con su propia familia. Digo que elijo priorizar mi recuperación sobre mantener la imagen de nuestra familia. Elijo rodearme de apoyo genuino en lugar de una obligación disfrazada de cariño. La trabajadora social, la señorita Patel, entró con una carpeta con información. Mi familia guardó silencio, consciente de cómo podría parecer una discusión continua. La señorita Patel explicó los recursos comunitarios que habían organizado. Una estancia de 2 semanas en el Hotel Riverview mientras reparaban mi casa.
servicios de comida a domicilio, transporte a citas médicas y conexión con un grupo de apoyo para el duelo que se reunía 2 veces por semana. Varios vecinos también se han ofrecido a visitarme regularmente, añadió. Y la empresa de restauración que trabaja en tu casa se ha ofrecido a instalar un sistema de seguridad con monitorización remota para prevenir futuras emergencias. El contraste entre esta efusión de desconocidos y el apoyo reticente de mi familia, preocupado por su imagen, no podría haber sido más marcado. Mientras mi familia me miraba en silencio atónito, acepté los arreglos que me ofreció la señorita Patel. Esto es ridículo. Troy finalmente balbuceó. Estás eligiendo a gente al azar antes que a tu propia sangre. Miré a mi hermano, lo miré de verdad, quizás por primera vez. Estoy eligiendo la amabilidad antes que la obligación. Estoy eligiendo valorarme lo suficiente como para aceptar la ayuda que llega sin condiciones ni resentimiento. Mi madre recogió su bolso, sus movimientos rígidos por la indignación. Cuando recuperes la cordura te estaremos esperando, pero no esperes que lo dejemos todo de nuevo cuando decidas que nos necesitas. Ese es exactamente el punto, respondí en voz baja. Nunca pude esperar eso, y ahora ya no lo haré. Mientras salían de la habitación, mi padre se detuvo un momento en la puerta. Por un momento, pensé que diría algo significativo, algo que reconociera la verdad de lo que había sucedido. En cambio, simplemente asintió una vez antes de seguir a mi madre y a mi hermano. Jessica se acercó a mi cama después de que se fueran. Eso requirió un coraje increíble, dijo, mientras me acomodaba las almohadas. Establecer límites con la familia es una de las cosas más difíciles, sobre todo cuando eres vulnerable. No se siente como una muestra de valentía, admití. Se siente como rendirse. No te estás rindiendo, me corrigió con suavidad. Te estás dando permiso para sanar sin cargar también con su carga emocional. Hay una gran diferencia. Esa tarde, representantes de los diversos servicios comunitarios vinieron a coordinar mi plan de alta. El gerente del hotel me aseguró que todo estaba preparado para mi llegada. La empresa de restauración me mostró fotos del trabajo inicial que habían realizado para evitar más daños en mi casa. El coordinador del servicio de comidas me habló de mis preferencias dietéticas y los horarios de entrega. Cada interacción reforzaba lo que Jessica había dicho. No se trataba de rechazar a la familia. Se trataba de aceptar el apoyo genuino sin tener que ganármelo ni disculparse por necesitarlo. Se trataba de reconocer que a veces la familia en la que nacemos no puede darnos lo que necesitamos, y eso no es un fallo nuestro. Al anochecer, me había instalado en una cómoda suite del Hotel Riverview con vistas al río que dio nombre a la ciudad. La habitación estaba cálida, la cama suave y había un refrigerador lleno de alimentos sencillos y nutritivos. En el escritorio había una planta en maceta con una tarjeta firmada por el personal del hospital que me había cuidado. Por primera vez desde la muerte de James, sentí algo más que dolor y abandono. No era una felicidad que aún parecía imposiblemente lejana, pero quizás era el primer frágil brote de paz. Me había mantenido firme en mi verdad, había honrado mis necesidades y había descubierto que había bondad en el mundo más allá de los estrechos confines de la obligación familiar. Mientras veía la puesta de sol sobre el río, le susurré a James como si pudiera oírme. Creo que hoy estaría orgulloso de mí. Por fin hice lo que siempre dijiste que debía hacer. Casi pude oír su respuesta. Siempre he estado orgulloso de ti. Era a ti mismo a quien debías enorgullecer. Pasaron 3 meses en un torbellino de curación lenta y constante. Mi recuperación física progresó más rápido de lo esperado. Los síntomas de la conmoción cerebral desaparecieron después de varias semanas de descanso. La quemadura eléctrica en mi mano solo dejó una leve marca que, según me aseguró el médico, desaparecería por completo con el tiempo. La herida en mi sien se curó formando una fina línea plateada, parcialmente oculta por la línea del cabello. La curación emocional resultó más difícil, pero igualmente posible.
Con la ayuda del grupo de apoyo para el duelo que se reunía en un acogedor centro comunitario todos los martes y jueves, comencé a procesar no solo la pérdida de James, sino también los complejos sentimientos en torno a mis relaciones familiares. La facilitadora del grupo, Eleanor, tenía una forma amable de hacer preguntas que me ayudó a ver patrones sin juzgar. El duelo tiene una forma de aclarar lo que realmente importa. Eleanor solía decir: deja atrás las pretensiones y nos obliga a enfrentar la verdad, tanto hermosa como dolorosa. La transformación de mi casa reflejó mi transformación interior. La empresa de restauración no solo reparó los daños causados por el agua, sino que también realizó mejoras que nunca había considerado. Instalaron un termostato inteligente que podía monitorear a distancia, reemplazaron el viejo calentador de agua por un modelo de bajo consumo y reforzaron el sistema de plomería para evitar futuras congelaciones. Lo que comenzó como una destrucción se convirtió en una oportunidad de renovación. A lo largo de este proceso, vecinos que apenas conocía se convirtieron en miembros habituales de mi vida. Diane, de enfrente, traía sopa casera todos los domingos. Robert y Thomas, de Two Doors Down, ayudaron a reinstalar mis jardineras cuando terminaron las obras. María, una maestra jubilada del final de la cuadra, simplemente se sentó conmigo. En días difíciles, cuando las palabras eran innecesarias, pero la presencia era esencial. Mi familia mantenía una distancia prudente. De vez en cuando llegaban mensajes de texto superficialmente agradables, pero sin mencionar nuestra confrontación en la habitación del hospital. Mi madre envió una tarjeta genérica de Pensando en ti, firmada por los tres. Troy llamó una vez, aparentemente para ver cómo estaba, pero en realidad para mencionar que sus clientes habían visto la noticia y quería aclarar cualquier malentendido. Mi padre envió un correo electrónico con enlaces a información sobre seguros de hogar, su única concesión de que había sucedido algo significativo. Respondí cortés, pero brevemente a cada contacto, sin esperar una conexión más profunda ni comprensión. El límite que había establecido en el hospital se mantuvo firme, no como un castigo, sino como protección para mi corazón en recuperación. No podía permitirme agotar mis limitados recursos emocionales en relaciones que constantemente me quitaban más de lo que me daban. 6 meses después de la muerte de James, creé la beca conmemorativa James Henderson para educación internacional en nuestra alma mater. Con los fondos del seguro de vida que finalmente se habían procesado, creé una dotación que ayudaría a los estudiantes a estudiar en el extranjero con sistemas de apoyo de emergencia establecidos. La beca cubría específicamente los viajes de emergencia de familiares y fondos de contingencia para situaciones inesperadas, justo lo que me faltaba cuando la crisis golpeó al otro lado del mundo. Trabajar en los detalles de la beca me dio un propósito durante los momentos más oscuros del duelo. Cada cláusula que incluí reflejaba una lección aprendida a través de una experiencia dolorosa. Cada salvaguarda representaba una dificultad que los futuros estudiantes y sus familias podrían evitar. James siempre había valorado la educación y las oportunidades. Esta me pareció la manera perfecta de honrar su memoria y, al mismo tiempo, transformar mi dolor en algo significativo. En lo que habría sido nuestro 11º aniversario, organicé una pequeña reunión en mi casa reconstruida para anunciar al primer beneficiario de la beca. Amigos cercanos que me habían apoyado en todo se unieron a la celebración, junto con nuevos amigos que hice durante mi recuperación. Mi familia recibió invitaciones, pero se arrepintió, citando compromisos previos. Al entregar el certificado de la beca a Angela, una joven brillante que planeaba estudiar en Japón, sentí la presencia de James con más fuerza que desde su muerte. No como un fantasma ni una visita sobrenatural, sino como el impacto perdurable del amor que habíamos compartido. Su influencia perduró en mi forma de afrontar los desafíos, en mi capacidad de resiliencia y en mi capacidad de encontrarle sentido al sufrimiento. La erudición existe gracias a un gran amor y a una profunda pérdida. Le conté al pequeño público reunido en mi sala.
pero también gracias a una lección inesperada. La familia se encuentra en los lugares más sorprendentes, formada no necesariamente por la sangre, sino por quien se presenta cuando más importa. La semana siguiente, recibí una carta de mi padre. Una carta manuscrita, algo que nunca antes había recibido de él. A diferencia de las comunicaciones superficiales de los meses anteriores, esta contenía una reflexión poco común. He estado pensando en lo que sucedió después de tu regreso de Singapur. Escribió. Aunque tu madre y tu hermano tal vez nunca lo vean con claridad, quiero que sepas que reconozco nuestro fracaso, no solo en los asuntos prácticos del transporte al aeropuerto y el mantenimiento de la casa, sino en la profunda obligación de brindarte consuelo en tus horas más oscuras. No tengo excusas para ofrecerte solo un reconocimiento tardío e insuficiente. El hombre con el que te casaste estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido en su ausencia. Quizás algún día, si estás dispuesto, podamos encontrar una manera de seguir adelante, no como éramos, sino como podríamos ser. No respondí de inmediato. La carta requería reflexión, no reacción. Lo hablé con mi terapeuta, quien me había estado ayudando a gestionar el duelo y la dinámica familiar durante varios meses. ¿Qué quieres de la relación con tu padre?, me preguntó. No lo que creas que deberías querer, ni lo que podría hacerle sentir mejor, sino lo que realmente contribuiría a tu bienestar. La pregunta me rondó la cabeza durante días. Finalmente, le respondí con límites y expectativas claramente definidos. Expresé mi disposición a almorzar ocasionalmente, solos los dos, con el entendimiento de que estas reuniones eran exploratorias, no obligatorias. No volvería a las reuniones familiares ni a las celebraciones navideñas en el futuro inmediato. Cualquier relación futura se basaría en el respeto mutuo y la conexión genuina, no en el cumplimiento ni la obligación. Para mi sorpresa, aceptó estos términos sin discutir. Nuestro primer almuerzo fue incómodo, pero civilizado. El segundo, un poco menos. Para el tercero, habíamos encontrado un ritmo de conversación cuidadoso que reconocía nuestra historia sin dejarse definir por ella. No era el estrecho vínculo paterno que algunos podrían envidiar, pero era auténtico de una manera que nuestra relación anterior nunca había sido. Mi hermano y mi madre mantuvieron la distancia, enviándome ocasionalmente tarjetas navideñas o regalos impersonales, pero sin abordar nunca los problemas fundamentales que nos llevaron a nuestro acuerdo. Acepté esto como su decisión y centré mi energía en relaciones que me nutrían en lugar de debilitarme. Un año después de la muerte de James, me encontraba sola en el aeropuerto esperando un vuelo que me llevaría de regreso a Singapur para visitar su tumba en el aniversario. Mientras veía a las familias reunirse a mi alrededor, los abrazos, las charlas animadas, la genuina alegría de la reconexión, sentí una compleja mezcla de emociones. Todavía sentía tristeza por lo que mi propia familia no podía proporcionarme, pero ya no sentía el anhelo desesperado de antes. Había aprendido que la familia se puede crear y elegir, que el apoyo puede provenir de fuentes inesperadas, que los límites no son muros, sino filtros saludables que permiten la entrada de lo bueno y mantienen a raya el mal. Y lo más importante, había aprendido que mi valor no lo determina la capacidad de los demás para reconocerlo. Al subir al avión, pensé en lo diferente que había sido este viaje en comparación con mi viaje de regreso hacía un año. Entonces me sentí destrozada por el dolor y el abandono, desesperada por una conexión y un apoyo que nunca llegaron. Ahora llevaba dentro de mí una comunidad de cariño que existía independientemente de la proximidad física. Personas que habían estado presentes cuando más importaba. Personas que seguían estando presentes día tras día, de maneras grandes y pequeñas. La mayor lección de ese terrible regreso a casa no fueron los fracasos de mi familia ni las dolorosas consecuencias que siguieron. Se trató de la extraordinaria capacidad de los seres humanos para dar un paso al frente y dar espacio al dolor del otro. Sobre el poder sanador de ser verdaderamente visto en los momentos más oscuros.
sobre la familia que creamos cuando la que nos vio nacer no puede satisfacer nuestras necesidades. Si alguna vez te has sentido abandonada cuando más necesitabas apoyo, debes saber que no estás sola. Tu valor no lo determina la capacidad de los demás para reconocerlo. A veces, las personas que esperamos que estén ahí para nosotros simplemente no pueden brindarnos lo que necesitamos debido a sus propias limitaciones, no a nuestra falta de valor. El desafío es permanecer abierta a fuentes inesperadas de cariño y conexión, incluso cuando la experiencia previa hace que esa apertura parezca peligrosa. ¿Qué fuentes inesperadas de apoyo has descubierto en momentos difíciles? ¿Alguna vez te ha sorprendido la amabilidad de desconocidos cuando tus seres queridos no podían darte lo que necesitabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y compártela para ayudar a otros que se sienten solos en sus luchas. Recuerda que tu historia importa, tus límites son válidos y la sanación siempre es posible, a veces de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Gracias por acompañarme en este viaje.